El barroco y la ilustración. El barroco fue un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa y sus colonias americanas entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVIII. Los autores principales del barroco fueron Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Don Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina y Félix Lope de Vega. Las obras principales del barroco fueron A una nariz, por Francisco de Quevedo, Soledades, por Luis de Góngora y A la noche, por Lope de Vega. Los géneros literarios que predominaron en la época del barroco fueron la lírica, el teatro y la prosa. La lírica. Los géneros y la métrica fueron los mismos que en el Renacimiento. A ellos se sumaron romances y otras formas de poesía popular. El teatro. Obtuvo importancia profana y a veces hasta piezas de humor. Y la prosa. Refleja las circunstancias de la ciudad barroca y tuvo una intención moralizante y crítica. Contexto histórico del barroco. Las características fundamentales de la literatura barroca española son la progresiva complejidad en los recursos formales y una temática centrada en la preocupación por el paso del tiempo y la pérdida de confianza en los ideales neopláticos del Renacimiento. Asimismo, es de destacar una variedad y diversidad en los asuntos tratados, la atención al detalle y el afán de atraer a un público amplio, de lo que es ejemplo el auge de la comedia nueva lopesca. De la preocupación sensual dominante en el siglo XVI se pasa a un énfasis en los valores morales y lo didáctico, donde confluyen dos corrientes, el neoestoicismo y el neoepicurismo. La cosmovisión del barroco. El hombre de esta época mostraba más confianza en sí mismo, entusiasmo, mayor interés por la naturaleza y deseos de vivir. La imaginación toma valor dentro de las artes. Ahora vamos a mostrar un video que explica más detalladamente qué es el barroco y cuáles son sus características. El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental que cronológicamente abarca todo el siglo XVII y principios del XVIII. El barroco produjo obras en numerosos campos artísticos. Arquitectura. En la arquitectura se usan las líneas curvas para formar mayor dinamismo y exclusividad. Las fachadas adquieren mayor importancia, ya que muestran los mayores empeños decorativos mediante cornisas y columnas griegas y romanas. El estilo barroco es más una decoración de arquitectura que un estilo de arquitectura. Escultura. La escultura barroca se desarrolla a través de las creaciones arquitectónicas, sobre todo en estatuas y también en la ornamentación de ciudades en plazas, jardines o fuentes. Pintura. La pintura tiene un papel prioritario de las creaciones artísticas, siendo la más característica de la religión en los países católicos y de la burguesía en los países protestantes. El arte se volvió más artificial, más recargado, decorativo, ornamentado, destacando los efectos ópticos y el ilusionismo. Música. Es el estilo relacionado con la época cultural europea. Abarca desde el nacimiento de la ópera en el siglo XVII hasta la mitad del siglo XVIII.
Literatura. La literatura del barroco surge en España durante el siglo XVII. Tiene abundancia en invenciones mitológicas sobre dioses griegos y romanos. Los géneros de la literatura barroca son la poesía, el teatro y las fábulas. Los autores de la literatura barroca tienen dos tendencias: el culteranismo, como Luis de Góngora, Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón, y el conceptismo, como Francisco de Quevedo y Villegas. Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo que se desarrolló desde finales del siglo XVII. Autores de la Ilustración: John Locke, Francisco Voltaire, Juan Jacobo Rousseau, Luis Montesquieu, David Hume. Obras de la Ilustración: Cartas persas, Luis Montesquieu; Cartas filosóficas, Francisco Voltaire. Géneros literarios: neoclásico, romanticismo, realismo y naturalismo. Neoclásico: existencia de objetividad para describir al hombre y sus características. Romanticismo: nueva actitud ante la vida caracterizada por la exaltación del yo. Realismo: su apogeo se dio en la segunda mitad del siglo XIX. Naturalismo: su objetivo es reproducir la realidad con total imparcialidad. Contexto histórico. A principios del siglo XVIII se plantea en España la cuestión sucesora con la muerte de Carlos II sin sucesión. Los candidatos al trono son Felipe de Anjou y el archiduque Carlos, y tras una dura guerra de sucesión accede al trono el primero de los dos como Felipe V. Este es un monarca absolutista, que sin embargo facilita la entrada en nuestro país del pensamiento ilustrado y las ideas inglesas y francesas. La cosmovisión. Sobre las suposiciones y creencias básicas comunes a filósofos pensadores de este periodo, quizá lo más importante fue una fe constante en el poder de la razón humana. A continuación mostraremos un video que explica más detalladamente qué es la Ilustración y cuáles son sus características. La Ilustración fue una época histórica y un movimiento cultural e intelectual europeo, especialmente en Francia e Inglaterra, desarrollado desde fines del siglo XVII. Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, y construir un mundo mejor. El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces, por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. Los líderes intelectuales de este movimiento se consideraban a sí mismos la élite de la sociedad, cuyo principal propósito era liderar al mundo hacia el progreso, sacándolo del largo periodo de tradiciones, superstición, irracionalidad y tiranía de la llamada Edad Oscura. La música estaba acompañado por el movimiento barroco y en las artes por el movimiento neoclásico. Entre 1747 y 1807, la Inquisición en España y las autoridades coloniales condenaron unas 600 obras. A pesar de las prohibiciones existentes, había en las bibliotecas privadas de Buenos Aires obras de autores de la Ilustración, entre las cuales figuraban las de Montesquieu, Adam Smith y las obras completas de Voltaire y Rousseau. Uno de los introductores de estos libros prohibidos fue Manuel Belgrano. Mientras estudiaba en España, se conectó con el pensamiento más avanzado de su época. Impulsó instituciones como academias de dibujo, con el propósito de educar a la sociedad, mejorar las costumbres y el gusto. En la literatura interior o gauchesca se destacaba Bartolomé Hidalgo. Su obra exaltaba la figura del gaucho mediante cielitos y diálogos patrióticos. Por otra parte, en la ciudad, Manuel José de Labardén promovía el teatro rioplatense
valorando la imagen del indio que luchaba por la independencia. Y acá en el museo tenemos un documento de primera importancia. Uno de los ejemplares que se edita en 1810, aproximadamente unos 400 ejemplares, uno de ellos es el que están viendo, del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, el famoso filósofo que tanto influye en la Revolución Francesa. Este aquí que Moreno impulsa la publicación de esta obra en 1810 y la prologa. Esto es un índice claro de la afiliación ideológica de Moreno que entronca precisamente con la llamada Ilustración, la filosofía que presidió la Revolución Francesa. En este momento tenemos, digamos, una huella importante de cuál va a ser la división entre Saavedra y Moreno. A diferencia de Saavedra, quien había llegado a la revolución mediante las milicias, Belgrano, Moreno, Castelli y Paso lo habían hecho por participar en grupos que buscaban un gobierno propio. Al ser la persona mejor formada y con mayor experiencia en el gobierno, fue Belgrano quien trazó las primeras líneas del accionar de la Junta y quien encargó a Moreno, católico y admirador de Rousseau. El barroco y la ilustración, presentado por Daniel Guevara y Valeria Aldana, presentado a Andrea Suárez, curso 10º, Colegio Acoimprep, 2016, Bogotá, Departamento Capital.